Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos aquí en entrevistas, en esta oportunidad, con la expectativa de conocer más de la vida y la obra de una gran personalidad, no solo de la provincia de Corrientes, de toda la República Argentina. Representa sin dudas a la música y a la cultura de Corrientes y el país. Está con nosotros Julio Cáceres, el Imaguaré. ¿Cómo le va, Julio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Ivana. Es una alegría para mí poder estar contigo y bueno, comunicándonos con la gente, con la audiencia. Hablar de los de Imaguaré es sin dudas hacer un necesario recorrido por nuestras vidas. Todos estamos atravesados por la música de este grupo, de esta marca registrada, ¿no? Y me pregunto, lo observo, ¿qué es Imaguaré para usted? Bueno, en un principio tenemos que rastrear por el lado del nombre. Imaguaré es un vocablo guaranítico que significa antiguo. Hace una directa alusión a la memoria. Cuando nosotros arrancamos allá por la década del 70, la memoria era una cuestión importante para tomar decisiones. Y entonces habían quienes decían que no había que apelar demasiado, que había que construir desde acá. Y bueno, nosotros optamos por la otra definición que dice que el hombre es hoy, pero porque hay un ayer y cree en un mañana. Entonces allí arrancamos, ¿no es cierto? Claro. Imaguaré es una búsqueda que se afianza en la memoria, pero no para quedarse a recordar con un criterio nostálgico, sino para proyectarse hacia un futuro siempre pensando, ¿no es cierto?, en que el futuro será mejor. Uno habla de los años 70 y presume, o al menos arriesga y piensa que fue un acto de valentía hacer música en ese momento. ¿Fue así? Bueno, no sé si eran las decisiones que se tomaban en ese momento tenían que ver, sí, con una cuestión personal que a veces requería valentía, ¿no es cierto? Nosotros optamos por un camino que tiene que ver con la comunicación casi directa, que es la que nos permite el chamamé con nuestra gente. Y a partir de allí abrir el espectro para que nuestro mensaje desde lo correntino, ¿no es cierto?, pudiera ser asimilado por los hermanos del país y del cono suramericano, que es el espacio donde nos gusta identificarnos y de donde nos gusta movernos, ¿no es cierto?, pensando en esa patria anterior, que es la patria guaranítica, donde se asientan las misiones jesuíticas y construyen una experiencia que para nosotros es fundamental en el hombre que somos actualmente. Esto de los de Imaguaré nos representa, ¿no?, en nuestra esencia, en nuestra forma de ser, de pensar, de sentir. Pero también Imaguaré ha tenido una preponderancia, una participación, diría, fundamental en la consolidación de la Fiesta Nacional del Chamamé, que da lugar a uno de nuestros escenarios más valiosos y que mejor promueven nuestra música. ¿Cómo pasó esto de la participación de Julio Cáceres en lo que hoy es ya una de las fiestas más grandes de Latinoamérica? Bueno, nosotros veníamos trabajando ya de la Fiesta Nacional del Chamamé, arranca en el año 85, si mal no recuerdo. Nosotros veníamos desde el 77, fogoneando ya un crecimiento de nuestra música chamamecera, una necesidad de que nuestros músicos tuvieran escenarios para poder expresarse y desde allí ser considerados, ¿no es cierto?, a nivel nacional, porque ocurría que como los grandes centros de difusión, como ahora también estaban en Buenos Aires, ¿no es cierto?, era necesario ir a Buenos Aires para que uno pudiera tener un poquito de trascendencia. Entonces nosotros pensábamos que eso se debía a que en la provincia o en la región no habían los espacios suficientes para nuestra música, porque sí ocurrían otros espacios donde el folclore de tipo, ¿no es cierto?, más del norte, el noroeste del país, tenía buena repercusión. Pero el caso del chamamé estaba un poquito relegado y nosotros veníamos bregando ya de hacía tiempo para que estas cosas se consolidaran. En efecto, en el año, creo que 82, organizamos nosotros en Mercedes un festival musical, ¿no es cierto?, donde dimos participación a los mejores músicos de acordeón del género chamamecero. Allí se estrenó, por ejemplo, cosas importantes como el caso de la presencia del Rudy y Nini Flores, que eran muy jovencitos, y bueno, y después muchos de los músicos chamameceros, que ahora incluso algunos ya no están, que han fallecido, pero la idea era convocar a los músicos acordeonistas chamameceros en un primer gran festival. Eso se hizo en Mercedes y se hizo, como decíamos nosotros, a dos puntas. Por un lado el hecho de la fiesta y por otro lado la reflexión
sobre lo que la fiesta significaba para nuestra cultura. ¿Cómo se vivía? Escucho esto del año 1982 y me pregunto, ¿no? Con esta crisis democrática que atravesaba el país en ese tiempo, ¿cómo se vivía la música? Bueno, creo que la música tenía, es decir, la democracia, lo que estaba vedado era el voto, ¿no es cierto? Pero la posibilidad de la gente de juntarse, de reunirse y de seguir expresándose, ¿no es cierto?, seguía intacto. Entonces nosotros en ese espacio teníamos siempre la posibilidad de estar en actividad. Así es que tuvimos la suerte de organizar este festival, organizar un encuentro con nuestros referentes culturales de la región, gente de Misiones, gente del Chaco, gente de acá de Corrientes, como el caso de don Román Vallejo, el caso de don Bernardo Ranaletti, hombres de la cultura nuestra con el que nos juntamos para reflexionar un poquito sobre qué significaban estos hechos, claro, y qué significaba para nosotros como hombres de Corrientes, ¿no es cierto?, esta posibilidad que nos ofrecía el chamamé para mostrarnos no solamente como músicos, sino como hombres de la cultura. Julio, ¿se imagina haciendo otra cosa que no sea la música? Bueno, sí, de hecho, en este momento tengo 40 años de trabajo con Imaguaré y yo tendría que decir que no, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que uno tiene en sus posibilidades, ¿no es cierto?, un montón de situaciones que por allí pueden desarrollarse, pero todo es referente a lo que tiene que ver con la cultura. Con la cultura. Sí. Le cambio la pregunta. Cuando no hace música, ¿qué hace Julio Cáceres? Y leo, por ejemplo, escucho música también. Sí. Pero me gusta mucho leer. Y bueno, esa es mi historia, algunas novelas. Dicen que es leer, escribir y hablar, que así funciona el proceso para comunicarse bien. Bueno, yo pienso, a mí me ha funcionado bastante. El hablar siempre fue mi posibilidad. Yo desde que arranqué en esto, me acuerdo en la escuela primaria, cuando yo era un muchacho que había nacido en la campaña de Corrientes, allá en la zona de Mantilla, al costado del Batel, y desde allí me voy a Mercedes a empezar mis estudios primarios. Y bueno, allí ya en ese primer encuentro que tengo con lo que sería la ciudad o el pueblo, como le decimos nosotros, con el gentío. Con el gentío, allí ya tuve posibilidad de hacer un pequeño acto y un pequeño párrafo en una... ¿Y Julio Cáceres ya era así de chiquito, hablaba así? Y bueno, sí, por lo visto que sí, porque ya me dieron la posibilidad de tener un pequeño papel en una representación que hacía alusión al tambor de Tacuarí. El tambor de Tacuarí es en marzo. O sea que fue muy enseguidita de que comenzaron las clases, arrancaron las clases y que yo venía del campo. Claro. Entonces ya tuve esa posibilidad. Y bueno, creo que eso fue delineando un poco así esta aparición mía y esta forma de enfrentar, ¿no es cierto?, las situaciones de la vida, que siempre fue con la palabra. Cada vez que uno se encuentra ante una persona que tiene el don de la oratoria, este arte del bien decir, de poder conmover, de poder persuadir, se pregunta también, ¿y de dónde aprendió a hablar así? Bueno, la palabra para los guaraníes siempre fue fundamental. Y yo tuve un abuelo que era cantor, era recitador, fue el que me enseñó los primeros acordes de la guitarra, y me enseñó también que la palabra no era una cosa que se suelta en el aire, ¿cierto?, sino que tenía un compromiso cuando uno decía una palabra. Entonces me decía él, vos tenés que fijarte a quién le vas a cantar, y en base a eso decidí qué vas a cantar. Yo era muy chiquito, todavía no me había ido al pueblo, claro. Entonces ya tenía 5 años a lo mejor, y él ya me hablaba de estas cosas. Entonces yo me fui con eso, y entonces siempre los textos para mí fueron importantes. Entonces yo digo, tomo un texto, lo miro, trato de pasarlo por mi inteligencia y por mi corazón, más por mi corazón que por mi inteligencia, y bueno, después lo suelto, ¿no es cierto? Y acaso a eso se deba que por allí uno puede comunicar, porque la cosa no está dicha desde, ¿no es cierto?, está dicho desde la asimilación de esos conceptos. Los de Imaguaré es, más allá de una marca que representa música, una marca que representa una forma de vida, porque vemos que ustedes son, arriba y debajo del escenario, una verdadera manera de vivir, ¿no? ¿Cuáles son los valores de Imaguaré? Bueno, los valores son los de nuestra vieja tradición cultural, ¿no es cierto? Esta que nos viene de Imaguaré, precisamente. Aquí viene el término, ¿cierto? ¿Por qué esta apelación a la memoria? Porque nosotros tenemos que recordar lo que fuimos.
tenemos que recordar lo que nos contaron los abuelos, ¿no es cierto?, para poder entender lo que somos y proyectarnos hacia un futuro. Entonces, esa es la tradición cultural que nosotros venimos afirmando desde el chamamé. Una cultura tiene valores y desvalores, pero nosotros hemos elegido los valores. Y dejamos los desvalores, lo vamos a conversar después. Claro. No ignoramos, pero preferimos aportar a lo positivo. ¿Valores? Y así es que es un valor el sentido de pertenencia que tenemos. Claro. Es un valor nuestra relación con la fe y la piedad popular. Es un valor el sentido de la amistad que tenemos los correntinos o los hombres de la región guaranítica. Es un valor también el sentido de la hospitalidad, ¿cierto? Y esa consecuencia con lo solidario, que siempre es una realidad en nuestros pueblos, ¿cierto? Sobre todo en nuestros pueblos de la campaña, donde nace el chamamé. Habla de valores y estos valores seguramente lo han puesto siempre en un lugar de exposición, en un lugar de admiración, de expectativa. ¿Le han hecho alguna propuesta político-partidaria? ¿Le han propuesto ser candidato a algo en alguna elección? Bueno, sí, de hecho fui candidato en un momento. Sí, ¿qué pasó? Por una coalición política. Bueno, pasó que la gente prefirió que me quedara cantando y yo lo entendí muy bien y entonces aquí estoy con la guitarra siempre. La familia, pero esto no significa que uno haya renunciado, ¿no es cierto?, a esta vocación de participar en la organización de nuestras comunidades, ¿no es cierto? Pero solamente que no lo hago con un criterio partidario, de partido. Lo hago con un sentido de totalidad, ¿no es cierto?, de unidad. Claro. Yo siempre le digo a mis amigos políticos, yo soy el todo. El partido lo dejo para ustedes. La familia es fundamental para Imaguaré, ¿no? Siempre están tan unidos, tan cerca, y muy recientemente viviendo una experiencia muy linda que han compartido con nosotros a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. Han visitado al Papa Francisco. ¡Qué emoción! ¿No? Bueno, ¿Qué pasó? Y bueno, son estas cosas que uno parece que por ahí Dios nos bendice con algo especial y tuvimos esa posibilidad, se nos dio por relaciones, ¿no es cierto?, y nos ofrecieron la posibilidad de estar allí en un lugar de mucho privilegio, porque estábamos ahí en un lugar donde había solamente 30 personas, y tuvimos la posibilidad de conversar un poquito con el Papa y de cantarle la mitad de una canción, de tenderle la mano como argentino, ¿no es cierto?, y bueno, y de recibir su bendición y su sonrisa, y una palabrita al final que a nosotros nos llenó de contento, ¿no? ¿Qué le dijo el Papa para nosotros? ¿Le mandó algún mensaje? No, yo, él no hizo ninguna alusión general, ¿no es cierto?, solamente cuando hay un dicho entre nosotros que dice que el que canta reza 2 veces. Y eso fue lo que yo entendí que me quiso decir el Papa Francisco cuando al despedirse me dijo, ustedes rezan muy bien. Porque cantamos con Nicolás así a dúo y bueno, después claro. Cuando él se iba ya, después de la bendición y todo esto, nos dijo, yo entendí esa palabra, esa frase, ¿no es cierto? Ustedes rezan muy bien. ¿Qué nos puedes decir, Julio? Porque uno deposita en los artistas las expectativas, el amor, la admiración y también la esperanza. Y viene complicado el panorama, como se dice a veces. ¿Qué nos puede compartir? Bueno, la esperanza, como decía alguien, por allí escuché, ¿para qué sirve la utopía? Dice, parecía que estuvieran acabadas las utopías, ¿no? Alguien sí lo escribió y todo, pero bueno, nosotros creemos que sí, que la utopía es una circunstancia que nos ayuda a seguir creyendo, es como la esperanza, que aunque sea como el horizonte que uno camina 10 pasos y parece que se aleja los otros 10, pero te ayuda a seguir caminando. Y esa actitud positiva de vivir hacia adelante, ¿no es cierto?, pensando siempre que vamos a encontrar, no importa si la ruta está un poquito despareja, pero lo importante es que en nuestro corazón haya ese impulso, esa energía para seguir venciendo las dificultades y seguir caminando hacia una esperanza, un mañana, un amanecer. Está Julio Cáceres con nosotros y lo vamos a despedir. Y en realidad queremos abusar de su generosidad y su talento porque queremos irnos escuchándolo. Señor, que enciendes mi vida en la mitad de la tarde, concédeme la alegría de caminar estas calles gozando de la sencilla tristeza de los sausales. Señor, que extiendes tu mano para el que quiera encontrarte
Permíteme la distancia que me separa del ave. En cada vuelo de coplas, protege mi sueño grande. Y sobre la lluvia lenta que por el verde se expande, ayúdame con el cielo para que pueda quedarme. Cuando era niño soñaba viajar en potros del aire, buscando entre las ciudades aquellas risas fugaces, tremenda caricatura que me extasiaba la carne. Después comprendí la simple calidez de mi paisaje, la emoción de la comarca galopando por mi sangre. Volvieron sobre mi sombra capullos de soledades, con la luz de mi provincia, consagrando los trigales. Oí los cantos nativos en conciertos virginales y en el ceibo florecido las leyendas ancestrales. Y entonces ya no me atrajo viajar en potros del aire, buscando entre las ciudades aquellas risas fugaces. He madurado ternura entre verdes esterales para entregarla en canciones de esperanzas populares, mientras las voces pequeñas protegen mi sueño grande. Señor, que enciende mi vida en la mitad de la tarde, te pido para mis hijos la libertad de las aves, para mis ojos cansados la llama azul del romance, y para el pueblo pequeño que mis hermanos comparten, te pido un sol argentino con brillo de voluntades, una comarca dichosa para que pueda quedarme. Julio Cáceres, nada más para agregar. Esto fue Entrevistas. Muchas gracias. Hasta la próxima.